El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, marcando el inicio de un nuevo día cargado de recuerdos y desafíos. Juan, un soldado retirado, se encontraba en la puerta de una institución pública, con un aire de determinación que contrastaba con la preocupación en su mirada. Había dedicado más de 15 años de su vida a servir a su país, y aunque había dejado el uniforme, las cicatrices emocionales de su experiencia seguían presentes. A medida que avanzaba hacia la entrada, podía sentir cómo los murmullos de otros ciudadanos lo seguían. Algunos lo miraban con respeto, pero otros lo ignoraban por completo. Era un recordatorio constante de la lucha que enfrentaban muchos veteranos al intentar reintegrarse a la vida civil. La falta de reconocimiento y apoyo en ocasiones se sentía más dolorosa que cualquier herida física. Juan necesitaba acceder a servicios básicos, atención médica y asistencia administrativa que le habían prometido tras su servicio. Sin embargo, al llegar a la ventanilla, fue recibido con indiferencia. La funcionaria detrás del mostrador, absorta en su trabajo, no levantó la vista ni le prestó atención cuando le explicó su situación. La frustración comenzó a acumularse en su pecho. Sentía que su sacrificio no solo había sido olvidado, sino también menospreciado. Mientras esperaba, recordó a sus compañeros de unidad, aquellos hombres y mujeres que siempre habían estado a su lado en los momentos más difíciles. Se preguntó si ellos también enfrentaban las mismas barreras. En su camino hacia la normalidad, la realidad de muchos veteranos, como Juan, es un reflejo sombrío de una sociedad que a menudo no comprende los sacrificios realizados en nombre de la patria. Aunque han defendido su país con valentía, al regresar a la vida civil, se encuentran con una serie de obstáculos que dificultan su reintegración. La falta de apoyo emocional y recursos adecuados puede llevar a una profunda sensación de aislamiento, donde el reconocimiento que una vez tuvieron se transforma en olvido. El estigma social también juega un papel crucial en esta transición. Muchos ciudadanos no entienden las experiencias traumáticas que estos hombres y mujeres han vivido. Frecuentemente se les percibe a través de lentes erróneas, ya sea como héroes ideales o como personas problemáticas que no pueden ajustarse a la vida cotidiana. Este prejuicio crea barreras invisibles, impidiendo que los veteranos reciban la ayuda fundamental que necesitan. Además, el acceso a servicios de salud mental y tratamiento para el trauma es insuficiente. Muchos luchan contra problemas como el trastorno de estrés postraumático, pero encuentran que los servicios son limitados o mal adaptados a sus necesidades. La burocracia es otra trampa en este viaje. Formularios interminables y largas esperas pueden hacer que incluso las tareas más sencillas parezcan insuperables. Juan observa todo esto mientras espera en la institución pública, sintiendo como su situación representa un síntoma más de un problema colectivo. Su historia es solo una entre miles, cada una marcada por desafíos similares en un mundo que parece haber olvidado el sacrificio de sus valientes defensores. Al cruzar la puerta de la institución pública, Juan sintió un leve escalofrío recorrer su espalda. El ambiente era desolador, con un aire de indiferencia que impregnaba cada rincón. Se acercó al mostrador de recepción, donde una funcionaria miraba fijamente su computadora, sin prestarle atención. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Juan se presentó y explicó su situación, esperando que su estatus como veterano fuese suficiente para recibir la ayuda que necesitaba. Sin embargo, la respuesta fue fría y distante. La funcionaria apenas levantó la mirada, interrumpiendo su trabajo con un gesto despectivo. Necesita hacer fila como todos, dijo, sin consideración por el uniforme que Juan había llevado con orgullo ni por los años que había dedicado a proteger el país. La falta de reconocimiento lo golpeó como una bofetada. Cada palabra parecía reforzar el sentimiento de olvido que ya le pesaba en el corazón. A su alrededor, otros ciudadanos se movían con normalidad, ajenos a la lucha interna que Juan enfrentaba. Algunos lo miraban brevemente, pero rápidamente volvían a sus asuntos. En ese instante, se sintió invisible, atrapado en un limbo entre dos mundos, el de un héroe olvidado y el de un civil que aún buscaba su lugar. Mientras esperaba en la fila, su mente viajaba a los momentos compartidos con sus compañeros en el servicio. Esa camaradería era lo único que le daba fuerzas para enfrentar la desdicha del presente. Sin embargo, cada segundo que pasaba sin ser atendido aumentaba su frustración y añoranza por un reconocimiento que parecía tan lejano. Mientras Juan permanecía en la fila, una ola de frustración lo invadió. Cada segundo que pasaba sentía como el desprecio de la funcionaria se transformaba en una carga pesada sobre sus hombros. Había luchado en campos de batalla,
Enfrentado a situaciones límite y había arriesgado su vida por un país que, en ese momento, no parecía reconocer su sacrificio. ¿Era mucho pedir un poco de respeto y consideración? La desilusión crecía a medida que observaba a otros ciudadanos ser atendidos con amabilidad y rapidez, mientras él seguía allí, invisible y aguantando un desprecio que no se merecía. Recordó las palabras de sus instructores sobre el honor y la dignidad que debía mantener siempre, pero ahora se sentía abrumado por la indignación. La soledad se intensificaba. Nadie entendía lo que había entregado, ni el peso emocional que llevaba consigo. Recordar los momentos compartidos con sus compañeros en el servicio le daba fuerzas momentáneamente, pero al mismo tiempo lo sumergía en una nostalgia profunda. Los camaradas con los que había peleado hombro a hombro parecían estar muy lejos, y esta experiencia le hacía cuestionar si realmente valió la pena todo su esfuerzo. Con cada mirada desinteresada de quienes pasaban a su lado y cada palabra despectiva de la funcionaria, Juan luchaba para contener una mezcla de tristeza y rabia. En ese instante crucial, el soldado se vio obligado a enfrentar una realidad dura. Los sacrificios que había vivido parecían haber sido olvidados. Su valentía no solo estaba siendo subestimada, se encontraba atrapado en un sistema frío que no podía comprender su dolor ni su lucha por un simple reconocimiento. Mientras Juan continuaba en la fila, sintió la necesidad de compartir su angustia. A su lado, un hombre de cabello canoso y porte firme lo miró con una expresión amable. ¿Eres veterano?, preguntó con voz baja pero firme. La simple pregunta fue suficiente para activar en Juan un rayo de esperanza. Por fin alguien lo había reconocido. El hombre se presentó como Fernando, un soldado que había pasado por experiencias similares. Comenzaron a hablar y pronto otros veteranos se acercaron, atraídos por la conversación. Cada uno tenía una historia que contar. Algunos habían enfrentado las mismas dificultades en el ámbito civil, otros lidiaban con los recuerdos de sus involuciones en combate. Con cada nuevo relato, Juan sentía cómo su frustración comenzaba a atenuarse. La conexión entre ellos fue instantánea, forjada no solo por las experiencias bélicas compartidas, sino también por el dolor y la lucha constante que todos enfrentaban. Pronto formaron un pequeño círculo alrededor de Juan, generando un ambiente que contrarrestaba la frialdad del lugar. Hablar entre iguales no solo les daba consuelo, sino que también les recordaba que no estaban solos en su lucha. A medida que intercambiaban anécdotas y consejos sobre cómo navegar el sistema, Juan se dio cuenta de que habían creado un sentido de comunidad dentro de esa institución fría y desangelada. Rodeado de aquellos que realmente entendían su viaje, comenzó a sentirse menos invisible y más fortalecido. Juntos podían exigir el reconocimiento y respeto que merecían como héroes. Mientras Juan compartía su historia con sus nuevos compañeros, un murmullo comenzó a surgir entre la multitud en la sala de espera. Algunos de los veteranos se pusieron de pie al notar que un grupo de personas se acercaba, y el ambiente se llenó de un aire diferente. Era su unidad, una formación de soldados que había conocido en el pasado, todos vestidos con sus uniformes pulcros y relucientes. Al verlos entrar, una ola de emoción recorrió el cuerpo de Juan. Eran sus hermanos de armas, aquellos con quienes había compartido risas y lágrimas en situaciones extremas. La imagen de su unidad, intacta y lista para apoyarlo, rompió la atmósfera de indiferencia que había estado pesando sobre él. A medida que avanzaban, las miradas de los demás ciudadanos se posaron sobre ellos, algunos con sorpresa, otros con respeto. Fernando y los demás veteranos se unieron a la formación, creando un frente solidario junto a Juan. Uno de sus antiguos superiores, el sargento Pérez, tomó la delantera y, con voz firme y clara, pidió la atención de la funcionaria que había ignorado a Juan. Este hombre ha servido a nuestro país con honor y merece ser tratado con respeto, dijo. Mientras el resto del grupo asentía enérgicamente, la tensión en el ambiente cambió, convirtiéndose en un momento poderoso. Los compañeros de Juan no solo estaban allí para brindarle apoyo, estaban allí para hacer escuchar su voz ante un sistema que había fallado en reconocer su sacrificio. Esa acción colectiva despertó un sentido renovado de esperanza en Juan, quien sintió que, por fin, estaba siendo visto y escuchado. La presencia de los soldados uniformados comenzó a transformar el ambiente en la institución. Los murmullos que antes rodeaban a Juan y sus compañeros se convirtieron en un respeto palpable. La funcionaria, que había tratado a Juan con desdén, ahora parecía nerviosa y desconcertada.
Su actitud cambió drásticamente al darse cuenta de que no estaban ante simples ciudadanos, sino ante hombres y mujeres que habían servido con honor. El sargento Pérez, con su porte autoritario, exigió la atención del equipo de servicio mientras todos los ojos se volvían hacia él. La funcionaria, visiblemente intimidada por la situación, trató de recomponerse y sonrió forzadamente. Claro, ¿en qué puedo ayudarles?, preguntó, intentando recuperar su compostura. Juan observó cómo la transformación en la actitud del personal era casi inmediata. Aquellos que antes lo ignoraban ahora mostraban una disposición genuina para atender sus necesidades. Se acercaron otros empleados, algunos incluso en un intento por disculparse por la falta de atención previa. El ambiente frío y distante que había experimentado se estaba desvaneciendo lentamente. El grupo de veteranos comenzó a dialogar con el nuevo personal, compartiendo sus historias y abogando por el respeto que merecían. Mientras lo hacían, Juan sintió que su voz cobraba fuerza. Ya no era un individuo luchando solo contra un sistema indiferente. Juntos, como una unidad sólida, estaban creando un espacio donde se podía exigir dignidad y atención. Esa transformación no solo afectó a Juan, marcó el inicio de un cambio más amplio en la percepción hacia los veteranos dentro de esa institución. A partir de aquel momento, los sacrificios de aquellos hombres y mujeres comenzarían a ser reconocidos como deberían haber sido siempre, con gratitud y respeto. Cuando el sargento Pérez llevó a Juan y sus compañeros a un lado, la atmósfera se cargó de emoción. Todos estaban allí, reunidos una vez más, y temas de camaradería comenzaron a aflorar. Juan sintió que el peso de la ausencia de sus hermanos de armas se desvanecía en un instante, y una calidez lo envolvió al mirar sus rostros conocidos. Fernando, que había compartido con él largas noches en la trinchera, habló primero. Recuerdo cuando enfrentamos aquel asalto, nos cuidamos las espaldas, dijo, con su voz temblando ligeramente. Los demás asintieron, recordando los momentos de riesgo y valentía. Cada uno compartía anécdotas sobre el trabajo en equipo y cómo esas experiencias habían forjado lazos indestructibles entre ellos. Juan intervino, expresando cuánto había extrañado esa conexión. Siempre pensé que éramos más fuertes juntos, pero al regresar, me sentí tan solo. La sinceridad en su voz resonó en cada uno de ellos, destapando emociones reprimidas. La batalla no solo había sido física, también luchaban con la reintegración a una vida que parecía distante. El ambiente en el grupo se volvió más profundo y reflexivo. Hablaron sobre las dificultades que enfrentaban como veteranos en busca de reconocimiento, pero también se enfocaron en la fortaleza que tenían cuando estaban juntos. No estamos solos, dijo uno de ellos con convicción. Esta unidad no es solo un nombre, es lo que somos. Las palabras flotaban en el aire como un recordatorio tangible de su misión compartida. No solo luchar por el reconocimiento individual, sino también abogar por todos los que habían servido y aún enfrentaban desafíos similares. En ese momento emotivo, Juan comprendió que su lucha estaba emparejada con las historias de valentía y esfuerzo de sus compañeros. Realmente eran un equipo, en las buenas y en las malas. A medida que Juan y sus compañeros veteranos compartían sus historias, se hizo evidente la importancia del respeto hacia quienes han servido en las Fuerzas Armadas. Cada relato resonaba con el eco de sacrificios realizados, y juntos comprendieron que esos pequeños actos de reconocimiento podían tener un impacto significativo en sus vidas. Un simple saludo, un gesto amable o incluso una palabra de agradecimiento podían cambiar el rumbo de un día difícil. Juan reflexionó sobre los momentos en que había sentido el desprecio de aquellos que no entendían su experiencia, pero también se dio cuenta del poder que tenía la empatía. La solidaridad que ahora compartían era un recordatorio constante de que su lucha no era solo individual, era una batalla colectiva por dignidad y respeto. La intervención del sargento Pérez había sido crucial, pero cada uno de ellos tenía la capacidad de ser un defensor del valor de los veteranos en su día a día. Mientras el grupo continuaba conversando, comenzaron a discutir cómo podrían fomentar un cambio más amplio en la sociedad. Hablaron sobre iniciativas para educar al público acerca de las dificultades que enfrentan los veteranos al regresar a casa y la necesidad de derribar estigmas. Reconocieron que cada pequeño gesto podría contribuir a crear un entorno más comprensivo. Esa reflexión no solo alentó a Juan, sino que también sembró en él la semilla de la acción. Se dio cuenta de que su historia, junto con las de sus compañeros, tenía el potencial para inspirar cambios en otros. Al final del día, no solo estaban luchando por su propio reconocimiento,
estaban construyendo un camino hacia un futuro donde todos los veteranos pudieran ser celebrados por su valor y sacrificio. Al finalizar la jornada, Juan se sintió renovado por la conexión que había compartido con sus compañeros. La experiencia vivida no solo había sido una lucha por el reconocimiento, sino también una lección sobre la importancia de la empatía hacia quienes han servido a la patria. Comprendió que cada uno de ellos, al igual que él, había llevado consigo cicatrices invisibles que merecían ser reconocidas y valoradas. La verdadera fortaleza radica en cómo una comunidad puede unirse para apoyar a aquellos que han sacrificado tanto. Juan se dio cuenta de que el deber social de cuidar y apoyar a los veteranos no recaía únicamente en las instituciones, sino también en cada ciudadano. Pequeños gestos, como un agradecimiento sincero o una conversación amable, pueden marcar la diferencia en la vida de alguien que ha enfrentado retos inimaginables. Mientras se despedía de sus compañeros, una convicción firme creció dentro de él: no podrían permitirse ser olvidados ni desestimados. La lucha por el respeto y el reconocimiento debía continuar, y cada uno de ellos tenía un papel vital en ese esfuerzo. Inspirado por su unidad, decidió que compartir su historia sería un acto de empoderamiento, no solo para él sino para todos los veteranos que enfrentan las mismas dificultades. Al salir de la institución, sentía que su voz podía resonar más allá de las paredes frías donde antes había sentido indiferencia. En su corazón llevaba la certeza de que podían construir un futuro donde el sacrificio de los veteranos fuera celebrado con gratitud y respeto genuino. Así empezaba una nueva etapa, no solo en su vida, sino en la vida de todos aquellos que habían servido a su país.